Germán, hay un escritor cuya relación e influencia en Galdós fue muy importante y del que todavía no hablamos. Me refiero a Émile Zola, una figura intelectual que aportó muchísimo al entendimiento del hombre y la sociedad moderna. ¿Podrías hablar de él? Con mucho gusto. Zola es uno de mis figuras intelectuales más admiradas, Sí. porque creo que es una de las claves del mundo moderno. Pero, bueno, con Galdós tuvo hay una relación que se puede establecer. Galdós siempre tuvo en su despacho, tanto en Madrid como luego en San Quintín, una foto de Zola dedicada por el propio autor. Es decir, y tenía otra de Voltaire, que establece una conexión que es muy interesante sobre lo que podríamos llamar el pensamiento heterodoxo europeo, que a Galdós le interesaba mucho. Pero lo que bueno, Zola en España tuvo una fama bastante grande. Sus novelas se tradujeron muy rápidamente. En 1877 ya estaban traduciéndose sus novelas más importantes, como l'Assommoir, y enseguida las novelas más famosas de Zola, que son la serie de Le Rougon-Macquart, la historia de una familia, que empiezan a publicarse en el 73 hasta creo que el 90 y pico, 93 también, 91, estas serie de novelas se tradujeron casi a la vez que se publicaban en Francia. O sea, él tuvo una notabilidad muy grande. Claro, luego la cuestión del naturalismo, la Pardo-Bazán, que publicó los artículos que luego sería la cuestión más palpitante, todo esto le dio, en España hubo una cuestión del naturalismo. Tuvo influencia, claro está, en la Pardo-Bazán, los Pazos de Ulloa, es evidente, en la Regenta de Clarín, en el Tormento de Galdós, etc. Lo que llamamos el naturalismo, no literario. Pero Zola es muchísimo más que el naturalismo. Claro que él fue muy importante que siguiera las formulaciones fisiológicas hechas por Claude Bernard, fisiólogo francés y miembro de la Academia Francesa, que se llamaba el libro tan famoso que se llamaba Introducción a la Medicina Experimental, de 1859, y que luego él aplicó esas ideas en su libro La novela experimental de 1880, que también tuvo gran influencia en el terreno literario. Pero yo quisiera decir que Zola y Galdós van unidos por algo mucho más. Ambos son lo que hoy llamamos un intelectual público. Es decir, no solamente escribió novelas referentes a la sociedad y críticas con la sociedad de su tiempo, muy importantes, pero sus artículos políticos, su presencia en la vida pública fue muy importante. Zola, todo el mundo sabe, y no vamos a entrar aquí, el famoso Affaire Dreyfus y su artículo Je accuse, que apareció en el periódico La Aurora, luego, donde atacaba directamente al gobierno francés, y eso es algo que entonces no se hacía. Y no terminó en la cárcel también. Tuvo que huir a Inglaterra y estar allí en el exilio y tal. Pero sí fue juzgado, en fin, tuvo toda una serie de circunstancias muy adversas. Galdós no llegó a tener no tuvo que huir de España, como luego le pasaría a Unamuno, o como antes le había pasado a Zola, pero sí tuvo como miembro como diputado y como miembro del Partido Republicano, pues los conservadores a Galdós le dieron duro, ¿no? En los periódicos, en la prensa, en los libros, etc. Es decir, tuvo como hombre público que sufrir vejaciones enormes. Ahora, hay otro aspecto que me gustaría señalar y que creo que es el que va a ir ganando poco a poco fuerza en esta apreciación de Zola, que no va a ser el Zola naturalista, sino que va a ser el Zola también que presenta una nueva manera de ver el arte. Porque Zola fue un gran crítico de arte.
ya desde su juventud, desde niño, crece y va al liceo en Aix-en-Provence, donde nace, con Paul Cézanne, que es su gran amigo. Luego, naturalmente, Zola va a ser un poco como Baudelaire, un hombre que defienda a los impresionistas. Es decir, él defiende a Manet, claro. Entonces, ¿ves? Es el hombre público. Antes hablamos del político, pero también del cultural. La famosa Olimpia, el cuadro de Manet en que aparece una mujer desnuda, pues claro, todo eso crea una controversia enorme que él defiende. Entonces, esto es un poco también lo que ese es el otro Zola, que también está en Claude Monet, en Claude Bernard, pero que es la relación entre el cuerpo y el espíritu. Y esto lo vemos también en Galdós, incluso en la pintura española, en diversos pintores, ¿no? Es decir, Zola viene de una línea, o se inserta en una línea que también Galdós y la Pardo Bazán se van a insertar, que es la línea en que el cuerpo humano tiene una función que es, por un lado, lo va a estudiar la ciencia y eso va a crear un nuevo campo de vida. Frente al religioso, frente al político, va a ser el de la ciencia. Y hoy en día que tenemos todo este asunto de las vacunas, sabemos la importancia que tiene ese elemento. Y que aparece también en Galdós, que lo vamos a ver en Fortunata, que lo vamos a ver en Tristana. Es decir, que existe un elemento zoliano no naturalista, que es la del hombre público, pero además este otro elemento que estoy mencionando, que tiene que ver con el cuerpo humano, que tiene que ver con una nueva vía de entender al ser humano, que tiene que ver, también está relacionado con la ciencia. Entonces, claro, esos elementos dan a Zola un enorme peso intelectual, y a Galdós. Y a la Pardo Bazán, que en esto no va a la zaga de Galdós. Y que creo que da una visión muy distinta de lo que va a ser el mundo del arte, ¿no? El mundo del arte va a tener va a sentarse en la realidad de maneras muy distintas y que creo que poco a poco vamos a ir entendiendo mejor. Me parece muy interesante y muy bien explicado. Muchas gracias, Germán.